Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén, alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos ha dado en el día de hoy poder estar juntos para compartir este tiempo de alabanza, de oración. Y ahora ha llegado el momento para oír y para recibir de la palabra de Dios. Quiero invitarle que podamos abrir nuestras Biblias
en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el capítulo 19, versos 6 al 8 inclusive. Entonces, si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir conmigo su Biblia, Apocalipsis capítulo 19, verso 6, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oramos, amén. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que en el momento de la exposición de tu palabra nos sean alumbrados los ojos del entendimiento. Mediante la fe, Señor, podamos crecer en el conocimiento de tu verdad y mediante esa verdad podamos hallar, Señor, esa libertad que solo tú puedes darle al hombre, Señor, de la carga, del peso que le asedia, Señor, y que podamos, Señor, extendernos por medio de esta fe hacia la meta de este llamamiento santo, en el cual nos vemos privilegiados, siendo escogidos y llamados, Señor, a participar del mismo, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tomen asiento. Hermanos, hoy hemos estado meditando de la palabra de Dios al respecto de las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ella. Y lo hemos mirado en una comparación con los tiempos en los cuales a Salomón le fue dado el edificar el templo. Ustedes recordarán que cuando David se propuso en su corazón edificar templo porque él habitaba en palacio adornado y el arca de Jehová estaba en una tienda, viendo la situación dijo, no es bueno que yo esté en un palacio adornado y el arca de Jehová esté en una tienda. Y cuando se propuso hacer casa a Dios, Dios le impidió y señaló a su hijo Salomón para edificar la casa. Y vemos que el reinado de Salomón y la obra a la cual Dios llamó a Salomón a hacer es tipo del reinado de Cristo y la obra que Cristo está haciendo en estos tiempos, porque siendo Él la piedra principal del ángulo, nosotros como piedra viva vamos siendo edificados hasta alcanzar la estatura y la medida del varón perfecto para hacer ese templo y morada de Dios en el Espíritu. ¿Está comprendiendo? Y dice la palabra de Dios que cuando David le daba instrucciones a Salomón, allí en el capítulo 22 del libro de las Crónicas de los Reyes, del primer libro de las Crónicas, en el verso 16 dice que había oro, había plata, había hierro, había bronce que no se podía contar. Era tanta la cantidad de lo que había preparado David para que Salomón hiciera el templo de Dios, la casa de Dios, que no se podía contar. Y cuando Salomón fue a poner manos a la obra, ya estaba todo preparado por su padre David. Lo único que tenía que hacer era andar en medio de esas obras, o sea, levantarse, echar mano a la obra y confiar que Dios estaba con él para hacer prosperar en la labor de sus manos. Así también cuando Jesús vino a este mundo, nada hizo por su propia voluntad, ¿cierto? Sino que todo lo que había oído y había visto del Padre era lo que hacía. Él siempre recalcó y dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que aquel que me envió. No vino a hacer nada por sí mismo, sino que vino a seguir las instrucciones conforme a la dirección de su Padre. Y así como David le proveyó de todo a
a su hijo Salomón para la edificación del templo, lo cual años después fue derribado, así también Dios le proveyó de todo a su hijo Jesucristo para la edificación de este templo. Porque no hemos escogido nosotros al Señor, sino que Él nos escogió a nosotros. Y todos los que hemos acudido a Cristo, a asirnos de Cristo, lo hemos hecho porque el Padre nos ha enviado. Por eso dice que los que antes oyeron al Padre y aprendieron de Él, vienen a Jesucristo. Y nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. Entonces, el reinado de Salomón, que es tipo del reinado del Señor Jesucristo, y la labor que le fue encomendada a Salomón, que es tipo de la labor que el Señor está haciendo, a diferencia que, como hoy leía nuestra hermana, este reino es un reino inconmovible. Por eso habla de una vez más, y habla de la remoción de las cosas que son móviles para establecer las que son inconmovibles. El texto que leía nuestra hermana de Hebreos significa eso, que Dios removió todo lo que era móvil para establecer un reino que es inamovible, que no puede ser tomado por otro reino. Amén. Y que va a ir hasta el final cumpliéndose el propósito de la voluntad de Dios y nada ni nadie lo puede impedir. Por eso dice que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, porque entre tanto que la iglesia va avanzando en este mundo para establecer el reino de Dios, por más oposición que haya del diablo, por más oposición que haya del enemigo, no pueden prevalecer, porque nos ha sido dado toda autoridad en la tierra y en los cielos. ¿Está comprendiendo? Entonces esto nos tiene que traer a nosotros seguridad y nos tiene que traer confianza. Porque si la obra es del Señor Jesucristo y es llamado a ser una obra que no como el templo de Salomón, que luego fue destruido y luego en la restauración fue levantado un nuevo templo y 70 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo al escenario de este mundo fue derribado y hasta el día de hoy no se puede volver a edificar hasta el tiempo señalado por Dios, que habrá un tiempo señalado en el cual se va a volver a edificar ese templo, para que también se cumpla lo que la Escritura dice. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios los ha entregado a un poder engañoso. Entonces ese templo se tiene que construir, el anticristo se tiene que sentar en el templo y tiene que tomar la atención y la adoración de todos los hombres. Resistiéndose Israel a adorarlo al anticristo, las naciones se van a reunir en contra de Israel, y cuando las naciones se hayan formado en contra de Israel, ahí retorna Cristo a la tierra con su iglesia y con la espada de su boca le herirá y se librará una gran batalla en aquellos días. Amén. Pero no es el tema del cual hoy estamos hablando. Pero sí, hermano, tenemos que mirar, como decía también nuestra hermana, pareciera que todo está ordenado y acomodado por Dios. Sí, hermana, sí, hermano, está todo ordenado y acomodado por Dios. Hay tantas obras que no se pueden contar, así como no se podía contar la madera, no se podía contar el hierro, no se podía contar el bronce, no se podía contar el oro, no se podía contar la plata, de tanto que había preparado David. También hay tantas cosas que Dios ha preparado para los que le aman que no se pueden llegar a contar. Se levanta mañana y va a ver que hay una obra nueva para hacerse. Y también esa obra la preparó Dios. Porque todas las cosas las ha preparado Dios y las lleva a cabo por medio de su Hijo Jesucristo, a quien le estableció por cabeza de la iglesia. A quien le estableció por cabeza de la iglesia, y su Hijo Jesucristo se manifiesta a través de su cuerpo, de los miembros de su cuerpo, lo cual somos nosotros. Amén. Entonces, cuando llegaron las bodas del Cordero, se gozaron y se alegraron. ¿Por qué? Porque la esposa estaba ataviada, se había preparado, se había vestido de lino fino, blanco, resplandeciente,
Y el versículo siguiente dice, el lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos, es un privilegio poder participar de esta gran obra. Y hoy me gozaba, hermano, ¿por qué? Porque cuando Dios escogió para hacer esta obra, a los ojos del hombre no escogió lo mejor, escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. Él llamó lo que no era para deshacer lo que es. No escogió a lo mejor, escogió lo vil y lo menospreciado. Por eso es que no puede haber jactancia en nosotros, ni podemos pretender o exigir algo en recompensa a la labor en la cual nosotros nos encontramos, otra recompensa que el privilegio y la honra de haber sido llamados. No podemos exigir otra cosa. Amén. Porque es un privilegio. ¿Por qué? Porque no éramos capaces para esta gran labor. No éramos virtuosos para esta gran labor. No éramos lo mejor para esta gran labor. Éramos lo vil, éramos lo más menospreciado. Cuando vemos la honra del Señor, eso nos tiene que llevar al contraste de lo que son los miembros del cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los miembros del cuerpo que son más indecorosos se visten con mayor decoro. No sé si está comprendiendo. Si usted entiende el privilegio que le es dado participar de la obra del Señor, entendiendo a la labor a la cual Dios le ha llamado y le ha involucrado, no es para que se jacte y que diga, porque yo soy alguien especial, o para que diga, pero yo soy alguien capaz, o para que diga, yo soy alguien que tiene virtudes. No, todo lo contrario. Los que mayor honra reciben son los que son más deshonrosos. Los que se visten, los miembros del cuerpo que se visten con mayor decoro son los más indecorosos, ¿no es cierto? Y así también se le da mayor honra a los miembros más deshonrosos. Entonces, hermano querido y hermana querida, esto nos tiene que traer a nosotros a meditar que no es que fuimos escogidos porque éramos capaces, teníamos virtud o mérito alguno. También ¿para qué? Para que cuando usted se da cuenta que no reúne ninguna capacidad, no reúne ninguna virtud, no reúne ninguna habilidad, usted es el material apropiado. Amén. Cuando me doy cuenta que yo no reúno ninguna virtud, no tengo ninguna capacidad, ninguna habilidad, entonces tengo que comprender también que por eso es que soy el material apropiado para que Dios haga una obra por medio mío. ¿Por causa de qué? Para que la gloria sea de Dios, para que nadie pueda fijar los ojos en uno, sino que glorifiquen al Señor. Así como cuando le escogió a Pablo, los demás se sorprendían y decían, pero ¿no es este el que nos perseguía? ¿No es este el que arrastraba a nuestras mujeres y las llevaba a los tribunales? ¿Cómo ahora está predicando del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué le escogió? Porque no era digno, por la obra en la cual él había participado antes, siendo injuriador, siendo perseguidor, siendo blasfemo de la obra del Evangelio, por la magnitud de la blasfemia y de la injuria y de la persecución, la ensaña que él tenía para con la iglesia, se convirtió en el material más apropiado. ¿Por qué? Porque eso llevaba a que todos glorificaran a Dios y dijeran, ¿cómo pudo tomar a este hombre tan perverso y conformarlo en un instrumento útil para la obra? Ve a Ananías, porque instrumento escogido me es este para manifestarme a él y darle a conocer los padecimientos por causa de mi nombre y por causa del Evangelio. Así lo instó a Ananías para que fuera y impusiera las manos, porque Ananías se resistía, no quería ir. Decía, tú sabes, le conoces, sabes quién es y lo que hace, y me mandas ahí, sí, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Está comprendiéndolo? La obra no es nuestra, la obra es del Señor. El encargo no nos fue dado a nosotros, el encargo le fue dado al Señor. Se escogió un material, el material que se escogió para esta obra no era el mejor, el que más calificaba,
pero justamente se escogió lo que menos calificaba para que la hermosura y la belleza de la obra fuera de Dios y la atracción estuviera en Dios y no estuviera en el hombre. Para que el motivo de la atracción fuera Dios y no el hombre. Amén. Por eso es que no hay nada por lo cual hemos de gloriarnos, sino solamente de Cristo y este crucificado. Porque cuando Él fue muerto en esa cruz, ahí es que tuvo origen la iglesia. Si algo me he de gloriar es de Cristo y de este crucificado. Si algo he de saber en cuanto a vosotros y si algo he de predicar es a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque en el momento que parecía que todo terminaba de ahí se estaba dando origen a una gran obra que era el nacimiento de la iglesia. Era el primer fundamento que se estaba poniendo, el cual es Cristo Jesús. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Ahí se estaba estableciendo el fundamento. ¿Por qué? Porque ¿dónde se inicia todo para nosotros? ¿No se inicia en el perdón de nuestros pecados? ¿No se inició todo para nosotros cuando nos fue revelado que Cristo murió por nosotros, sustituyéndonos en la cruz del Calvario y cargando con nuestros pecados y delitos para que por la fe en ese sacrificio recibiéramos el perdón de los pecados y el don de la vida eterna? Todo comenzó ahí. Pues ahí donde pensaba todos que estaba acabándose la obra de Dios, se estaba echando los cimientos de esta gran obra, se estaba estableciendo el fundamento de esta gran obra, el cual es Cristo Jesús y no puede ser cambiado. Amén. Y sobre él, cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Porque si edificamos con heno, con paja, con hojarasca, la obra de cada uno la probará el fuego. Y fíjese, esto es notorio, porque dice que toda la gloria del hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca. Entonces, ¿vio cuando alguien está haciendo una obra y se gloría de ella? Eso es como hierba del campo. Pero dice, el que edificare con plata, con oro, con piedra preciosa, el fuego la probará. Si permaneciere, él mismo recibirá alabanza. Y la fe, aunque más preciosa que el oro, se prueba también por el fuego. Entonces, ¿cuán importante es participar de la obra de Dios por medio de la fe? No por medio de la jactancia, no por medio de la arrogancia, no por medio de la soberbia, no por medio de la altivez, pensando por uno mismo que uno mismo es algo o alguien para participar de esta obra, sino entendiendo que es Dios el que nos llamó, que es Dios el que nos levantó del mercado de esclavos y nos sacó de la cautividad y nos trasladó al reino de su Hijo amado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Una cosa es participar por medio de la jactancia, es muy fácil cuando las cosas te van bien y cuando todo prospere, cuando recibís la alabanza de los hombres, es muy fácil jactarte. Y es muy fácil gozarte en participar de una obra así, pero cuando todo te es contrario, la única manera en que puedes seguir firme y participando de la obra es por medio de la fe. Y es notorio que todos los apóstoles que pusieron el fundamento de la iglesia no terminaron con los templos llenos, ¿no es cierto? Y no lo digo esto porque el templo esté vacío. Lo digo esto para enseñar, porque para Dios es lo mismo. Si Él quiere llenar, llena. Si Él quiere vaciar, vacía. Es su obra. Pero la mayoría de los apóstoles no terminaron su ministerio y su carrera con templos llenos, con éxito, con fama, con popularidad. No terminaron así. Juan terminó en una isla de presos. Pablo terminó en una cárcel. Pedro crucificado. La mayoría terminaron en el exilio. De los más terminaron en el exilio y en el exilio murieron violentamente. Todos ellos. El único que no murió violentamente fue el apóstol Juan, pero no que no pasara por violencia. Pasó por mucha violencia, sufrió mucho, pero no murió violentamente. Amén.
Pero de la mayoría, o sea, de los que Dios escogió, todos murieron violentamente. Algunos aserrados, otros descuartizados por animales. Había una forma de sacrificar que era que te ataban como en un cepo, pero por animales, que se hinchaban y terminaban descuartizando tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo. O sea, muertes horrendas, pero con sus vidas le glorificaron al Señor. ¿Cómo se mantuvieron firmes hasta el final? Por medio de la fe. ¿Por qué? Porque participaban de la obra por medio de la fe. Esto es lo que nos tiene que llamar a reflexionar, hermanos, cómo hemos de participar de la obra. Si lo vamos a hacer por medio de la fe, lo cual es como oro, o más preciosa que el oro, o lo vamos a hacer con heno o con hojarasca. Si lo vamos a hacer con heno o con hojarasca es porque estamos buscando la aprobación de los hombres, estamos buscando la retribución, la recompensa, estamos buscando la popularidad, el éxito, el reconocimiento, la fama. Hay ciertos hombres que hoy no soportan siquiera que no les llamen por el título que tienen. Lo ven como una falta de respeto, una falta de respeto a la unción y a la autoridad. Y está bien que hay que tener un celo por las cosas de Dios y que se debe dar honra al que honra. Pablo se retractó y dijo, si hubiera sabido que estaba hablando con el sumo sacerdote, no hubiera hablado de esa manera, porque está escrito que a un príncipe de Dios no le ofenderás. Amén. Cuando hablaba con el sumo sacerdote y habló en un tono en el cual no debía de hablar, no porque le dijera palabras ofensivas, sino por el tono de la voz. Entonces es cierto que al que honra, honra, y que debemos de respetar y que debemos ser gentiles, pero no es algo que se demande para uno, sino que es algo que procede de uno hacia los demás. ¿Me está comprendiendo? La gentileza es algo que procede de uno hacia los demás, la honra es algo que procede de uno hacia los demás, pero no es algo que yo puedo demandar de usted, pedir, exigir de usted. Si usted lo hace, recibirá alguna retribución y alguna recompensa, porque no hay ninguna labor que no quede sin recompensa de parte de Dios. Pero si no lo hace y me toca pasar por la ofensa, debo de pasar por medio de la fe. David pasó por un momento así. Cuando Absalón tomó el reino, salió huyendo y salió un hombre a gritarle del otro lado del arroyo, diciéndole, porque eres un hombre sanguinario y perverso, te está pasando lo que te está pasando, porque acabaste con la familia de Saúl, hoy estás recibiendo el justo pago, la justa retribución. Joab, su general en jefe, dijo, permíteme, mi señor, que vaya y le corte la cabeza a este perro muerto. Le dijo, no, déjalo, que si Dios permitió tal ofensa, algún motivo tendrá. Y soportó el agravio con altura, soportó el agravio por medio de la fe. Cuando retornó al trono y retornó a Jerusalén, ¿sabe quién le estaba esperando en el arroyo? Este mismo que le había gritado y le había insultado, le estaba esperando para pasarlo al otro lado, a él y a toda su familia sobre sus hombros, para que sus pies no mojaran con el arroyo. Hay cosas que son permitidas por Dios, que no podemos exigir tener un trato diferente para con uno, pero sí podemos exigirnos nosotros a tener un trato diferente para con otros, teniéndole en mayor estima. Jesús dijo, vosotros decís que soy Señor y Maestro, y bien decís porque ciertamente lo soy. Pero se ciñó con una toalla y agarró una palangana y comenzó a hacer un servicio a sus discípulos, que era lavarle los pies, que era el servicio más humillante. Amén. Entonces, si he hecho esto, dice, para dar los ejemplos. Él no pudo exigir de sus discípulos que lo hagan para con él, pero sí se pudo brindar él, disponer él para hacerlo. Amén. Dejando ejemplo también a sus discípulos. ¿A quién podemos exigir? A nosotros. Nos podemos exigir hacer las obras a las cuales Dios nos ha llamado a hacer, que es, según tengamos la oportunidad, hacer el bien a todos y primeramente a los de la familia de la fe. ¿Por qué?
porque esas son las acciones justas con las que se viste la esposa del Cordero, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, cuando usted tenga la oportunidad, participe con alegría, aun cuando no recibe retribución ni recompensa ninguna, aun cuando ni siquiera se le agradece por la obra que hizo. Participe con alegría, Dios no es deudor de nadie, y si Dios le ha dado participar de ello, Él no le dejará sin recompensa. Todas las obras las ha preparado Dios, las lleva a cabo por medio de Jesucristo, y no se crea cuando haga la obra que diga, y yo lo hago porque soy bueno, porque Dios me ha mejorado. No le ha mejorado. Carne es carne, siempre va a ser carne. Amén. Si usted participa de esa obra es por el bien de Dios que está en usted por medio de Jesucristo. Si usted no le tuviera a Cristo, ni ahí, ni el olor de ello. No tendría ni gana alguna de querer hacer, todo lo contrario, exigiría y demandaría para usted. Pero el hecho de que participe y lo hace con alegría por medio de la fe, es porque participa de todo el bien de Dios que está en usted por medio de su fe, por medio de Jesucristo, y su fe se hace eficiente y eficaz. Amén. Entonces, comprendiendo estas cosas, hermanos, que nos puedan ayudar para participar con alegría de esta gran obra, lo cual es un gran privilegio al cual Dios nos ha llamado, no porque hubiera virtud, atributo, habilidad o capacidad alguna en nosotros, sino porque Él vio que éramos justamente el material más favorable para hacer esta obra. ¿Para qué? Para que la gloria no sea para nosotros, sino que la gloria sea para Él. Pero a nosotros nos es un privilegio el participar de ello. Amén. Porque podríamos pasar por este mundo y ser como abortivos, que Dios nunca se haya placido en revelarnos a Cristo, que Dios nunca se hubiera revelado a nuestra vida, pero nos llamó, nos escogió, nos santificó y nos ha hecho miembros, parte del cuerpo de Cristo, para que por medio de la iglesia hoy las obras de Cristo sean llevadas a cabo. ¿No es un privilegio? Gocémonos y alegrémonos, porque nos es concedido vestirnos y ataviarnos de lino fino, lo cual son las acciones justas de los santos. Oramos. Padre, te agradecemos por tu palabra que viene para inspirarnos, que viene para alentarnos a no desmayar, y aun cuando no tenemos, Señor, ningún reconocimiento por la labor que estamos haciendo, Señor, no merecemos ser reconocidos. No merecemos, Señor, ser alabados, no le merecemos, Señor, el elogio, no merecemos la aprobación de los hombres, Señor, porque toda la gloria es para ti, Señor. Éramos el material adecuado para esta gran labor porque no teníamos capacidad, virtud, no teníamos, Señor, habilidad alguna. Por eso éramos el material más propicio para esta gran obra, para que los ojos y la atención de los hombres no estuvieran puestos en el hombre, sino que estuvieran puestos en ti, el autor y el consumador de todas las cosas. Por lo que te damos gracias por este gran privilegio, Señor, y toda la gloria, la honra y la alabanza sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a gozarnos, hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor Jesucristo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,